creó con libre albedrío. Entonces los que decidimos somos nosotros. Dios tiene un plan. Si nosotros aceptamos el plan de Dios, entonces recibiremos su bendición. Pero si rechazamos el plan de Dios trazado, entonces Él queda libre del compromiso que ha tomado con nosotros, ¿verdad? Entonces decidimos qué hacer nosotros. Vamos a ir a la Biblia, en Génesis capítulo 25, aunque ahí ya empieza desde el primer versículo hablando de esa experiencia de ambos, pero después de haber nacido, donde dice que Jacob fue el que nació segundo y se tomó ¿de dónde? Del pie, ¿no? Del talón de ahí de Jacob, perdón, de Esaú. Y nace segundo. Pero el primero que había sacado la mano, ¿quién era? Jacob. Jacob. Solamente sacó la mano. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué hicieron? Le pusieron una cinta roja. De acuerdo a lo que yo interpreto y lo que dice la palabra de Dios, si hoy saca al Señor con su esposa que era estéril y el Señor la aceptó y Rebeca su esposa consiguió. Y los hijos se combatían dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivir? Y fue a consultar al Señor. Y el Señor respondió, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. O sea que eso ya estaba establecido por Dios, ¿no? Sí, en realidad no es que estaba establecido, sino que eso sucedió como consecuencia de, primero que Dios lo vetó, de por delante. Pero aquí dice que, miren qué interesante, el versículo 24, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero, rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Aquí se deja claro de que el primero que sale, porque sale completo, es Esaú. No sale Jacob porque solamente hubo un intento nada más, pero no salió. Salió Esaú. Y él, o el primogénito, significa el primero, ¿verdad? Y el primero era el que tenía finalmente la bendición del Padre. Y el que recibía el doble que los demás, en su herencia. O sea, tenía 2 significados, primero y principal. Claro, exactamente. Primero y principal porque era el que recibía la mayor bendición de Dios en este caso. Porque hay una gran diferencia entre ser el primero y el principal. Claro, exacto. Este tenía los 2 privilegios, pero ahora resulta que tenía que decidir, porque una cosa es el nacimiento y otra cosa es la decisión cuando uno ya tiene voluntad de decidir. Y nosotros en la historia encontramos de que Jacob era un hombre que le gustaba mucho las cosas de Dios. Él escuchaba a su madre, escuchaba las cosas espirituales, le gustaba todo esto, estaba más tiempo en relación con las cosas de Dios. Pero Esaú, ¿cómo era? ¿Cómo era Esaú? Todo lo contrario. Esaú era un hombre cazador, él era aventurero, él le gustaba la adrenalina, salía a los montes a correr detrás de los animales. Esa era la experiencia de él. Y había formado un carácter muy distinto al de Jacob, que era más estar interesado en las cosas de Dios, del reino de los cielos. Sí. Dice, y Rebeca amaba más. Claro, ¿por qué amaba más Rebeca a Jacob? Porque estaba con él. Todo el tiempo Jacob estaba con su mamá, la atendía, escuchaba sus consejos. Entonces la mamá lo amaba, pero Esaú corría al monte. Y Isaac le gustaba eso.
padre. Estaba que Isaac, que Esaú corriera al monte y que le trajera algo para comer. Por ejemplo, yo como madre, a veces me dijeron que yo tengo hijo preferido. Ajá. Me dijeron algunas veces. A todos nos dicen. Y yo le dije, y yo vi en diferentes familias que dicen así, pero a veces sí, las familias tienen hijo preferido. Pero yo a veces veo ahí en la historia de Rebeca, porque ahí dice que Jacob estaba ahí porque lo que vemos, lo que yo analizo y a través de la historia que cuenta, Isaac sí tenía preferencia por Esaú, porque era el primero, era el que le iba a dejar su legado, era el que tenía que cuidar más, porque él iba a ser, digamos, su representante, digamos, el que iba a dirigir toda la familia después de él. Entonces como que tenía un sumo cuidado. Y yo veo ahí como que Jacob era un poco hecho a un lado por su padre. Entonces su mamá, más que amarlo, también sentía un poco de dolor por él, porque era un poco que lo alejaba, entonces como que se abocaba más a él. Porque es como que su padre no se lo permitía tanto al hijo mayor. Es lo que yo entiendo por la historia. Sí. Claro, podría ser, ¿no? Uno no puede leer el corazón de los hombres, pero ve los efectos. Yo le digo porque a veces cuando a mí me decían que yo tenía mi hijo preferido, no era porque eran preferidos, sino porque a veces me abocaba más al que estaba descarriado, ¿vio? El que se iba, entonces yo me acercaba más a ellos porque era una forma de tratar de ayudarlos, ¿entiendes? Entonces me decían, claro, tenía un hijo preferido, pero no era así, no era el que a veces era rebelde, entonces yo iba, me sentaba, le hablaba, le tenía más paciencia. Y pues, creo algo así, ¿no? Como que era un poco alejado así de su padre. Yo creo que el amor de una madre es algo extraordinario, ¿no es cierto? Y muchas veces no es que hace preferencia en él, sino que porque la madre sabe cuál es el hijo más fuerte y el más débil. Y a veces por circunstancias de la vida, por un problema de salud, no necesita más atención. Pero no quiere decir que la madre no le ame a nosotros. No, sino que a veces sufre más por aquello que se descarría y sabe que es el que más necesita y está ahí más al lado de eso porque es el más débil. El amor es para todos los hijos. En caso de, voy a opinar un poquito. En caso, por ejemplo, que a mí, en lo personal, me tocó vivir en carne propia. Yo tuve la bebita un mes, me puedo hacer cargo de él. Un mes al nacer. Pero después, la bebita era la hermana. Y entonces es como que Dios dijo, anoche estuve meditando mucho en eso porque estaba pensando, Él me tuve tanta lucha con esta nena por algo que yo he hecho mal, hemos hecho mal nosotros. Porque a veces la protección, cuando le sacamos lo que es el sustento y le sacamos la protección de todo lo que es el cuerpito chiquita, yo le cambié la alimentación, pero comenzó a enfermarse. Y cuando nace la hermanita, un mes yo pude atender la pena a la hermanita. Y después, como que Dios dijo, hacete cargo de tu hija. Y esa niña, yo no sé cómo creció la niña, la que tiene la bebita ahora. Y ahí fue que ella, prácticamente, yo no me acordaba de ella. Ella no tenía, yo no le daba la atención como bebé. Sí, le ponía la cuna y todas esas cosas, pero mi bebé era la otra. Y eso es lo que anoche estuve meditando en eso, que no es que uno tiene preferencia, sino que yo le cuento a ella, mamá, ¿cómo? Porque ella me pregunta, mamá, ¿cómo fue mi nacimiento y cómo fue mi infancia antes de tener el bebé? Y yo le digo, mira, hija, yo prácticamente no me acuerdo porque vos te arreglabas sola, un poco más te cambiaba el pañal sola, tanto que eso le decía. Y realmente fue así, ella no me dio trabajo, esa criatura, no me dio trabajo, Dios se ocupó de ella y yo me ocupaba, me volvió a decir, como que diciéndome, ocupate de esta criatura. Y así con Dios ella
él comenzó a comer, porque mucha oración. Y yo lo tenía a ella en la cintura, así me enfermé también muy mal de la columna, porque yo no le podía bajar. Ella era alérgica y todo lo que yo le daba era veneno. Pero ella no podía volver a alimentar. Así es. Bueno, retomando esta experiencia, vamos a leer el versículo 27 en adelante, donde dice que crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él lo juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura, el derecho de recibir la bendición posterior. Dijo: sí, igual me voy a morir. ¿Para qué quiero primogenitura? ¿De qué me va a servir? Yo prefiero comer y saciarme y llenar saciar mi apetito, y te doy mi primogenitura, no hay ningún problema. Por un plato de comida. Por un plato de comida menospreció la bendición especial que significaba ser el líder y recibir una doble porción de esa bendición ofrecida a los hombres. Y entonces él, ya como veíamos, un hombre acostumbrado a otro estilo de vida. Él quería más saciar sus deseos temporales que los futuros, como Jacob. A Jacob le interesaba realmente la vida eterna, pero él sabía que no le correspondía, porque no era el primero. Pero ahora hace un negocio con su hermano. Negoció: te doy de comer, pero tu primogenitura es mía. No hay ningún problema. A partir de ahora serás tú el que reciba la bendición. Pero en realidad ni siquiera tuvo en cuenta la dimensión de todo esto. Él solamente lo dijo en un momento de excitación, de hambre, porque estaba cansado. Se fue y no cazó nada. Anduvo por ahí, vino con hambre, y si no comía pensaba que se iba a morir. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que si no logramos lo que queremos realmente, aún cuando esto está en juego o pone en juego mi vida o mi bendición, si no lo hago, lo pierdo, y entonces caigo en las garras del enemigo? Y el diablo ahí está, atento para darme lo que yo quiero, sea lo que sea, porque en este caso fue un plato de lentejas. Pero ¿y nuestras debilidades cuáles son? ¿Sobre qué nosotros manifestamos nuestro privilegio o nuestras preferencias? Nuestro plato de lentejas. Nuestro plato de lentejas. ¿Sobre qué? ¿Qué es lo que a mí me llevaría a perder la bendición especial de Dios? La otra pregunta, y que vamos a leer después, es: el haber perdido la bendición final y la primogenitura, haberla vendido, ¿significa que Esaú se perdió? ¿Significa que si nosotros también rechazamos esa bendición especial, nos perdemos? Esto lo va a responder después el espíritu de profecía. Ahora
les leo aquí lo que la Biblia de Estudio dice sobre esto. Esaú se sentía especial y fuertemente atraído por cierto alimento. Esaú se sentía especial y fuertemente atraído por cierto alimento, y por tanto tiempo se había complacido a sí mismo, que no sintió la necesidad de apartarse del plato codiciado y tentador. Reflexionó y no hizo ningún esfuerzo especial para reprimir su apetito, hasta que el poder de ese alimento venció toda otra consideración y lo controló, y se imaginó que sufriría una gran molestia y aún la muerte si no podía disponer precisamente de ese plato. Todo estaba basado en eso nada más. Toda su vida futura y presente estaba basado en satisfacer un deseo. Mientras más pensaba en eso, más se fortalecía su deseo, hasta que su primogenitura, que era sagrada, perdió su valor y su santidad. ¿Se dieron cuenta? Cuanto uno más piensa en algo, que en realidad hasta puede ser beneficioso, entre comillas, como comer, pero resulta ser de que estaba en juego otra cosa, le estaba vendiendo la primogenitura, no era poca cosa lo que se estaba tratando en ese momento. Era desechar la primogenitura o comer. ¿Qué es más importante? La primogenitura. Claro, nosotros hoy lo vemos así, pero En en ese momento Esaú no lo vio, se cegó. Claro, porque en ese momento él fue por su sentimiento, Claro. el deseo de comer. Claro. Lo mismo lo que pasó Más en que- el yo creo que más que el deseo de comer, o sea, era el deseo de complacerlo. Ahí está. Lo mismo lo que pasó con Eva en el Edén, porque ella se dejó influenciar, ahí no dice que ella tenía hambre. O sea, yo creo que... pero- Se estaba hablando, perdón, disculpa. No, sigue hablando. No sé si quiere decirlo. Por ejemplo, de acuerdo a lo que dice el patriarca profeta, Esaú no ha de haber dado, como dice acá también, el valor a la primogenitura, debido a que él nunca había experimentado lo que significaba eso. O sea, las bendiciones que le confería el ser el primogénito y el hacerse cargo, digamos, de obligado del... Claro, porque él no tenía espiritualidad. ¿Cómo? Él no tenía espiritualidad. O sea, él de niño, porque desde niño se lo preparaba para eso. De niño él se le estaba concientizado quién era él y qué es lo que él iba a hacer y se debía preparar. En cambio acá él no le había dado esa importancia, digamos, en realidad no había aprendido a amar a Dios. ¿Qué es lo que había aprendido a hacer? A ser autosuficiente. Claro. Porque él ahí tenía que... Lo mismo que pasó con Ismael e Isaac. Porque Ismael creía porque ser mayor iba a tener, y Dios no tenía pensado nada para Ismael. Era para su hermano, que era el hijo de la promesa. Claro. Porque si bien él fue el primogénito de Abraham, Claro. pero no fue el primogénito. No, el primogénito elegido por el Señor. Claro, pero no fue, o sea, ahí entra ya la parte que tiene que ver con el matrimonio. Según lo que dice el Espíritu de Profecía, él era el primogénito de Abraham, pero no era el primogénito dentro de un matrimonio bien establecido y avalado por Dios. Claro, porque el otro era, ¿cómo se llama? Un acuerdo que hizo la mujer nada más. Y algo así como hizo Esaú con Jacob con Esaú. Sí. Un pacto. Miren la línea. Mientras más pensaba en esa comida, más se fortalecía su deseo.
hasta que su primogenitura, que era sagrada, perdió su valor y santidad. Pensó, miren, cómo razonó, que ojo, porque una cosa es que le haya pasado a él y nosotros digamos, a mí no me va a pasar. Pensó, pues bien, si la vendo ahora, Lo puedo volver a comprar. fácilmente la puedo comprar de nuevo. No importa que ahora haga algo malo, no importa. Sí, total, después me arrepiento ya, otra vez. ¿Cuántas veces Dios va a tolerar mi... Como este huevito, total, después me va a perdonar, Señor. Hace como 20 años, un jovencito empezó a tomar. Y yo le hablé y me dijo, no pasa nada. Dice, si yo lo dejo cuando yo quiero. ¿Con el mate pasa eso? Hasta el día de hoy nunca lo dejo. Para ese día. Con el mate pasa eso. Sí. Yo, no pasa nada. Pero resulta que llega un momento en que se tiene que decidir. Por ejemplo, hay muchas almas que están en ese momento pendientes a mi decisión, ¿no? Y que depende de eso, ellas serían fieles al Señor después. Pero no pasa nada, dice, un matecito más, un matecito menos, ¿qué me hace? Y entonces todo lo demás van a decir, mira, es el Hijo de Dios, el cristiano. Decía que ellos no toman eso. Justamente pasó hace poco una situación donde estábamos varios y habíamos comido y al rato, a la hora de haber comido, viene la persona dueña del lugar y trae, Postre. no era un postre, ojalá fuera un postre, pero era una comida frita, en aceitada, pero una hora después de haber comido. Y entonces, por supuesto, por la gracia del Señor, algunos dijimos, no, le agradecemos, pero otros ahí nomás agarraron y la comieron. ¿Y qué testimonio para esas personas? Y el problema está en eso. Sí. El problema está, a pesar de que a mí me puede afectar, porque me puede afectar en la salud en ese momento, pero lo que más afecta es lo que queda en la mente de otros. Y ese es el peligro. ¿Hasta cuándo Dios me va a tolerar? Porque Dios es paciente, misericordioso. Puede tener conmigo mucho tiempo de trabajo, pero va a llegar un día en que se decide el asunto. Y entonces, ahí yo pierdo la bendición, pierdo la primogenitura. Y pierdo la bendición, ¿no? Especialmente la que Dios quería darme. Porque aunque en esta tierra no la reciba, a lo mejor en esta tierra no tenemos esa bendición, pero ¿dónde está la bendición especial que Dios me va a dar? En el cielo, porque allí algunos recibirán mucho más que otros. Aparte de la vida, ¿no? Si entramos en la vida como le puede haber pasado a Esaú, pero Jacob va a recibir un galardón mucho mayor. Y aunque la Escritura también, o el Espíritu de Profecía dice que cada uno estará conforme con lo que recibe, porque no puede exigir más de lo que merece de verdad. Se tendrá que conformar. Pero otros podrían tener mucho mayor bendición si eran fieles al cometido, a lo que Dios le estaba ofreciendo. Acá hay una carta que escribieron en el año 1887, carta 48, que dice sobre eso de que vienen a invitarte. Dice, si son invitados a tomar una copa, bueno, puede ser copa, comida, dice, con hombres o mujeres alegres, son conducidos como buey al matadero y se unen con los impíos que después se ríen de su propia complacencia. No tienen fortaleza interior en la cual apoyarse. No ponen su confianza en Dios. No tienen elevados principios en cuanto a su deber. Las otras personas te invitan, pero después dicen, mira lo que le hicimos al cristiano. Sí, se burlan. Sí, así Tremendo. hicieron con mis hijitos, con mis hijas, cuando era año nuevo, yo estaba en la pieza con mi mamá, cuidándola, pues tenía que amanecer con ella ahí. La enfermera, cuando quería esas cosas, yo se retira. Entonces,
justamente le invitaron a mis hijos y ellos no son criaturas. Le invitaron y para colmo fue el padre. Y se fue mi hijo también, el mayor, que estaba viviendo acá en Posada con él. Y yo estaba en Paraguay, ahí fui un tiempito, por mi salud. Y yo directamente dije que no iba a cenar, ni compartir nada en la mesa, pero me llamaron, querían ahí que esté un ratito. Bueno, voy, pero después me retiro. Y resulta ser que mis hijos quedaron después. Y ahí fue que le dieron bebida alcohólica, se ve que esa sidra que tienen alcohol. Y después se burlaron de mí. Me dijeron, vos decís que tus hijos no toman, vos no tomás. Y mira, tus hijos y eso estuvieron tomando anoche. Eran criaturas y le hicieron para burlarse de mí y me dijeron, tus hijos tomaron anoche. Y yo le hablé a mis hijos y eso que eran criaturas, eran adolescentes, 11 años, 12 años, nunca habían probado eso. Entonces yo le digo, ¿qué hicieron? Mi mamá dice, nosotros, el tío y la tía nos dijeron que eso no podía ser nada malo. Pero después, al día siguiente, me dijeron, ¿sabe qué? Tus hijas, eso, vos, que le enseñaste a tus hijos, ¿cómo ellos no pudieron decir que no? ¿Y qué va a saber los otros si los otros le dijeron que no iba a hacer nada malo? Y así fueron engañados. Y a mí me entristeció mucho como mamá eso. Hubo un tu caso... propio familiar te hace. Hubo un caso en la Biblia donde un profeta que fue enviado por Dios para una misión le dijo, no entres a ningún lado, no comas nada, no elijas nada de nada. Y sin embargo fue fiel hasta un punto. Después que cumplió, volvía y en el camino Ahí perdió. Falso profeta. Eran falsos. fue engañado. Fue engañado, pero a la vez, si Dios mismo te dice, porque a él se lo dijo el mismo Dios, que no haga tal y tal cosa, y de repente aparece un hombre diciendo que él venía de parte de Dios para que haga lo contrario de lo que Dios le había dicho, ¿cómo le vas a creer? Si Dios ya te dijo, a mí me dice por ejemplo que tomar bebida alcohólica es malo, ¿no es cierto? Pero resulta que viene una persona y me dice, no, pero un poquito no te hace mal. Y yo razono, y capaz que tiene razón, y tomo un poquito. Y entonces, ¿qué estoy haciendo? No fue engañado. No fue engañado, ¿verdad? Fue inducido, sí, a hacer lo malo. Pero Por él eso- quiso. Por eso también dice, en el Espíritu de Profecía dice que no debemos hacer estas visitas innecesarias. Y corriendo el riesgo de... Exactamente. Claro, si nosotros nos consideramos débiles, porque por ejemplo, Y por más débil, porque mira, él estaba fortalecido cuando llegó. Pero ¿qué pasó? Cuando regresó, cayó. por ejemplo, el pastor dio un ejemplo recién de lo que pasó. O sea, él fue al lugar donde fueron, y aparentemente donde estaban no son, o sea, no conocen el régimen como nosotros lo hacemos, ¿verdad? No. Pero usted y otras personas se mantuvieron firmes, pero los otros no. Entonces, ahí en ese caso tuvieron que hacer la visita. Era necesario. Claro. Pero el Señor no te dice por ese caso, te dice que no haga visitas innecesarias porque Él sabe que, por ejemplo, vos visitas constantemente a tu familia, vas a caer. Bueno, en ese caso... O yo donde- voy al baile, por ejemplo, que me gusta el baile, yo voy a ir a acompañarle a fulano. Claro, eso es diferente. Voy a caer Por ejemplo, porque es mi diferente. debilidad. Es diferente porque usted va a un lugar donde Dios no aprueba. Y yo puedo ir Y en la ¿cómo se llama? En los familiares impíos tampoco el Señor aprueba. Bueno, el ejemplo que ella está dando no es con respecto a visitas, en este caso como a alguien que no conoce, Claro. y que uno necesita ser de influencia, ¿no? ¿Eh? El caso está en Primeros Escritos, donde dice de estas visitas innecesarias, donde no se enseña la verdad. Claro, Porque exactamente. yo me puedo ir a la casa de alguien que enseña doctrinas erradas. Y a participar. Y yo estoy ahí escuchando, y escucho una vez y otra vez, y me lleno mi cabeza con errores, sabiendo que está mal, ¿y cómo termino? ¿Engañado? Termino aceptando. Termino aceptando el Claro, error, pero a veces nosotros aceptando el creemos que vamos a ser influencia. Y no somos influencia, de lo contrario, Bueno, ellos nos Ahí influencian. está el problema. Eso porque a veces nos creemos, decimos, no, nosotros ya estamos bien fortalecidos y vamos.
porque nosotros vamos a ser Y uno, influencia. y uno ya tiene que pedirle al Señor, ¿no? Sí. Si esto me ha de ser ocasión de caer, Señor, por favor, Exactamente. ayúdame, quita de mí. Pero escuchen, seguimos leyendo. Cuando procuró recuperarla comprándola, otra vez la quería. Vamos a hacer negocio de vuelta. Devolveme lo que es mío. Dice acá, aún a expensas de un gran sacrificio suyo, no lo pudo hacer. Buscó afanosamente el arrepentimiento hasta con lágrimas. Mire, si quería de vuelta, aparentemente le dolió lo que hizo y probablemente haya sido sincero, pero ya la decisión había sido tomada. Dice, pero todo fue en vano. Había despreciado la bendición y el Señor se la quitó para siempre. Esa bendición ya no le pertenecía más. ¿Y cuál era la bendición? Ahora vamos a leer. Esaú pasó la crisis de su vida sin saberlo. Lo que consideró como un asunto apenas digno de pensamiento fue el acto que reveló los rasgos predominantes de su carácter. Mostró su elección. Mostró su verdadera estima de lo que era sagrado y que debía haber sido apreciado como sagrado. Vendió su primogenitura por la pequeña complacencia de satisfacer su deseo del momento, y eso determinó el curso posterior de su vida. Para Esaú, un bocado de comida valía más que el servicio de su maestro. Esaú representa a los que no han saboreado los privilegios que son suyos, comprados para ellos a un costo infinito, y en cambio han vendido su primogenitura por alguna complacencia del apetito o por amor a una ganancia. Ese es otro riesgo, ¿no? De vender mi fe para ganar unos pesos. Por ejemplo, hay un caso ahora muy conocido mundialmente, podríamos decir, por lo menos del habla hispana, de un hombre que se ha hecho pasar por religioso y cristiano por muchos años. Ha llenado estadios con sus palabrerías, porque hoy se entiende eso. Porque ha conocido la Biblia y la ha manejado a su antojo. Yo le he escuchado decir barbaridades a él, pero el mundo que no conoce la Escritura lo aplaude y está feliz. Pero resulta que ahora le ofrecieron, o se ofreció, ser presidente de la nación argentina. Y entonces él dice en una entrevista que se le hace, le preguntan, ¿usted es pastor? No, yo no soy pastor. Cuando a mí me dicen pastor es que me están bajando el precio. Es como me están rebajando, decirme a mí, yo soy un comunicador. Y todo lo que dijo antes, que él era el pastor de los jóvenes, que había sido ungido por el Señor y que se iba a morir siendo pastor, y que ahora por un plato de lentejas, como es, vendió su primogenitura. Y alguna de la gente que lo apoyaba fuertemente le quitó su respaldo. El espacio y el radial. espacio radial. Su respaldo. Y es lógico. Entonces hay muchas maneras de perder la bendición, la primogenitura. A lo mejor este hombre ha sido sincero en algún momento a lo largo de su vida y le faltó más luz, que posiblemente le podía haber llegado la luz. Pero al venderla así, delante de todo el mundo, porque ahora todos lo vimos, entonces la bendición que a lo mejor era para él, Aparte perdió Ya en el no sentido de la bendición de Dios, porque él dijo que no estaba a favor y en contra del aborto, del casamiento igualitario. tremendas cosas, ¿no? Tremendas cosas ha pasado y siguen pasando.
Vamos a leer aquí, ya fuimos a la Biblia, vamos a leer lo que nos dice el Espíritu de Profecía sobre la venta de la primogenitura. ¿Qué libro es? Este es Testimonio para la Iglesia, tomo 2, página 35. Se dirige a una persona. ¿Qué toma? Tomo 2. Se dirige a una persona, la sierva de Dios. Dice, Página. página 35. Querido hermano D, hace ya tiempo que quería escribirle, pero ha habido tanto trabajo y ha sido tan cansador que no he tenido tiempo ni fuerzas para hacerlo. Si usted se hubiera apartado de la verdad para obtener ganancias terrenales, no habría sido un pecado de ignorancia de su parte, sino una transgresión voluntaria. Muchos que pasan por momentos críticos a la hora de su economía son inducidos o provocados por el diablo para dejar la verdad y abrazar el error para recibir beneficios. Y esto le pasó a un hermano hace muy poquito en Buenos Aires, que lo dio como testimonio en el Congreso, de que hace muchos años él estaba encargado de un campo de deportes, y él era el que limpiaba, el que podaba y hacía todos los trabajos allí. Pero resulta que él conoció la verdad, y mientras la mujer de él sí conocía bien y era obediente, él tenía su lucha en ese sentido. Él quería las cosas de Dios, pero no había tomado la decisión de guardar los mandamientos completamente, sino que el sábado a la mañana trabajaba. Hasta el día que decidió ya no hacerlo más. Y me acuerdo que hablamos algunos hermanos con él, dándole aliento para que él confíe en el Señor, que el Señor tiene una salida. Así como hace el llamado, también habilita. Porque no es solamente que hace un llamado y después te dice, ahora arreglate como puedas. Sino que Dios te llama, pero tiene una salida, una solución. Y entonces este hermano tomó la decisión, se bautizó y dijo, ahora oren por mí, porque yo voy a hablar con mi jefe y le voy a pedir el sábado. Y entonces fue, le pidió el sábado y le dijeron, no, tenés que seguir trabajando porque necesitamos que hagas tu trabajo. ¿Cómo vas a dejar de hacer tu trabajo? Así que si querés, si necesitas más dinero, no hay problema. Vamos a suplirte más todavía, pero no puedes dejar de trabajar el sábado. Imagínense la lucha de ese hombre ahora. Y sin embargo se mantuvo firme y le dijo, yo he conocido la voluntad de Dios. Sé que el sábado es un santo día y no hay que trabajar. Y yo decidí no trabajar. Y entonces si ustedes quieren mi trabajo y entienden lo que les estoy diciendo, en buena hora sirvo con ustedes. Y si no, lamentablemente no voy a seguir trabajando. Y le dijeron, bueno, es tu decisión. ¿Y tuvo que dejar de trabajar? Ahora pasó, ¿eh? ¿Cómo está en este momento? No lo sé. Pero su decisión fue firme. Él podría haber dicho, bueno, pero ¿y qué voy a hacer? En este momento hay una crisis aquí económica y no es fácil conseguir trabajo. Después de tantos años voy a dejarlo todo y ¿qué voy a hacer? Sin embargo, ahí estaba en juego su bendición especial. Ahora que la conocía, ¿decidía de parte del Señor o no? Pero el testimonio de él le va a afectar a muchos de sus compañeros y aún de sus jefes. ¿Cómo es posible que un hombre tantos años de servicio lo pierda por un capricho, podría decir, ¿no? Pero no, porque Dios se lo pidió, porque está escrito. Y más si era un obrero calificado. Y era un obrero querido. ¿No es cierto?
Entonces, imagínense, ahora quedó como un testimonio a futuro y presente de lo que significa servir a Dios a pesar de cualquier aparente desgracia o problema. Esaú apeteció su plato favorito y sacrificó su... No halló lugar para el arrepentimiento, aunque lo procuró cuidadosamente y con lágrimas. Hay muchísimos que son como Esaú, no era uno. Hay muchísimos que son como Esaú. Representa a una clase de personas que tiene una bendición especial y valiosa al alcance de la mano, la herencia inmortal. Una vida tan perdurable como la vida de Dios, el creador del universo. Una felicidad inconmensurable y un eterno peso de gloria, pero que por tanto tiempo han cedido a sus apetitos, pasiones e inclinaciones, que se ha debilitado su facultad de discernir y apreciar el valor de las cosas eternas. Esaú experimenta. Está sucediendo lo mismo. ¿Cuáles son las cosas que a mí me tientan, que sé que me hacen mal? Son tentaciones, porque mi paladar está pervertido. Pero Dios me está poniendo a mí a prueba, me está pidiendo que sea fiel, que sea testimonio. Pero ¿yo qué voy a hacer? Voy a pensar como Esaú, ¿qué me hace? Por un plato de lenteja Dios no se va a ofender. Por un poco de comida que me hace mal, yo sé que me hace mal, pero me gusta. ¿Qué me va a hacer? Dios no se va a ofender. Pues llega un punto en que Dios dice, bueno, hasta aquí llegamos, es tu decisión. No está dispuesta a glorificarme, entonces no te tendré en cuenta tampoco. Duro. Pensó en él, hablando de Esaú, sin hacer ningún esfuerzo especial para dominar el apetito, hasta que el poder de éste dominó cualquier otra consideración y lo sojuzgó. Ya dijo, no pasa nada, esto no es tan grave, lo voy a hacer una vez y después me arrepiento. Recuerdo una hermana hace algunos años atrás, dijo, cuando venga la crisis, cuando venga la ley dominical y no se pueda comprar ni vender, y sea serio y realmente haya crisis, entonces yo voy a aceptar, aparentemente voy a aceptar el domingo, por un tiempo, y después me voy al sábado de vuelta. ¿Y eso ustedes creen que Dios acepta? Aceptar el domingo cuando salga como ley dominical significa aceptar la marca de la bestia. Y el Señor dice que una vez que se recibe la marca de la bestia, ya no se recibe más el sello de Dios. Y si nosotros somos flojos ahora al ceder en cosas pequeñas, ¿creemos que vamos a ser fieles en las cosas más grandes? No hay caso. Si estamos acostumbrados a ser flojos en cosas que podemos vencer, ¿cómo vamos a vencer aquellas que necesitamos solo del poder de Dios? Imposible. Entonces, dice, imaginó que sufriría mucha incomodidad e inclusive la muerte si no participaba ese plato especial. Eso es al punto que llegó Esaú, se sojuzgó y dijo, se juzgó a sí mismo y dijo, no, si yo no como me voy a morir y voy a pasarla mal, entonces prefiero vivir y comer esto aunque no tenga más la bendición, porque él estaba negociando. El plato de lentejas no era un problema, ellos comían y era bueno para comerlo. Lo malo que era el plato de lentejas. No. ¿Cuál La era acción. lo malo? La Era acción la de- venta de la bendición. Ese era el problema. Porque en la comida no había inconveniente.
El problema estaba en su decisión mortal. Dice que Esaú se crió deleitándose en la complacencia propia y concentrando todo su interés en lo presente. Contrario a toda restricción, se deleitaba en la libertad montaraz de la casa, y este joven eligió la vida de cazador, y sin embargo era el hijo favorito de su padre. ¿Por qué? ¿Por qué era el hijo favorito de su padre? Porque traía Lo que era la complacencia del padre. Claro, también. Mientras más pensaba en él, más se fortalecía su deseo, hasta que su primogenitura, que era sagrada, perdió para él su valor y su santidad. Pensó que si la vendía fácilmente la podía comprar otra vez. La trocó por su plato favorito, arrullándose con la idea de llegar a ser un candidato para la vida eterna. Pero se engañó a sí mismo en este asunto. Si hubiera sacrificado la verdad para obtener ganancias mundanales, lo habría hecho al costo de su vida eterna. Y esto es lo que les mencionaba hace un rato de este hermano, que si hubiera dicho, bueno, ahora, a pesar de que yo conozco que el sábado es el día de Dios, voy a seguir trabajando porque necesito ganar dinero. Es más, me van a aumentar el sueldo. Entonces voy a seguir un tiempo más y después voy al sábado. Y el Señor no lo aprueba, porque ya conoció la verdad. Una cosa es no conocerla y otra cosa es sabiendo hacerlo mal. Es a sabiendo. Aquel que recibía la primogenitura era consciente de que tenía que dedicar su vida a Dios. En cambio, Esaú estaba acostumbrado a dedicar su vida a su complacencia. Entonces, eso era también lo que... Por eso por años. Claro, ahí decía el texto que acá en Patriarca, que él había vivido su vida complaciendo, digamos, su yo, lo que él quería, lo que le gustaba, no tener compromiso con nada ni con nadie. Entonces, a veces nosotros también somos así. No, pero el Señor sí nos da a nosotros responsabilidad para con nuestro prójimo, para con los que estamos, digamos, con quien nos Relacionado. Entonces, ¿por qué? Porque uno cuando nosotros entregamos nuestra vida a Dios, decidimos servirle, ahí tenemos que dedicar la vida al Señor y dedicamos nuestra vida al servicio, a la voluntad de lo que Dios nos pide. En este caso, Esaú tenía que dedicar su vida a Dios, pero él no quería, digamos, doblegar su yo para hacer. En la parábola de la Gran Cena, nuestro Salvador nos muestra para hacer grandes preparativos. Entonces envió su invitación, pero todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a prepararlo. Te ruego que me excuses. El otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Todos tenían una excusa para servir al Señor. El Señor entonces se aparta de los ricos amantes del mundo, cuyas tierras y cuyos bueyes y cuyas esposas eran de tan gran valor en su estima como para superar las ventajas que podrían obtener el aceptar la invitación llena de gracia que les había extendido de participar de su cena. El dueño de la casa entonces se enojó y se apartó de los que habían insultado de ese modo la abundancia que les había ofrecido. Por ejemplo, ¿el Señor nos ofrece escasez en el cielo? ¿Nos ofrece pobreza en el cielo? ¿Nos No. ofrece limitaciones en el cielo? No. ¿Estamos sujetos a voluntades humanas como lo estamos aquí en la tierra, en el cielo? ¿Seremos felices solo por algún tiempo? ¿Habrá que trabajar duro para poder comer? No.
¿Tendremos que acudir a los médicos para ser sanados? No. ¿Tendremos que proteger nuestros hogares de los ladrones? ¿Protegernos de los asesinos? Nada. ¿Es poco lo que nos ofrece el cielo? No es poco. Es todo. Todo lo que uno hubiera querido acá en la tierra está ofrecido en el cielo. Y nosotros podemos llegar a perder todo por las cosas comunes de la tierra. Esto tenemos que llevar muy considerado. Exactamente. Porque de eso se trata la bendición Claro, de la primogenitura. así es. Tener en cuenta qué es lo que vamos a perder. Porque si lo perdemos, dice que después aunque procuremos con lágrimas, Nada, con lágrimas no se confirma eso. no. Leo otra vez. El dueño de casa entonces se enojó y se apartó de los que habían insultado de ese modo la abundancia que les había ofrecido, e invitó a cierta clase de gente que no estaban llenos, que no poseían ni tierra ni casa, sino que eran pobres y hambrientos, lisiados, rengos y ciegos, pero que podrían apreciar la abundancia ofrecida, y en cambio ofrecerles al Señor sincera gratitud, amor no fingido y devoción. Era lo que el cielo estaba esperando, ¿verdad? Pero todavía hay lugar, dice acá. Hay esperanza entonces, hay esperanza. Está diciendo, ¿hay lugar? Pero ¿Para quién? Pero para ellos no. Los que no han conocido. Hay esperanzas para los que no rechazaron. Hay esperanza para los que nunca escucharon. Porque mientras se cierra la gracia para unos, se extiende todavía para los que escucharán por primera vez. Por eso dice, pero todavía hay lugar. Se dio entonces la orden, ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar. Había sido sacado de la esclavitud para poseer una tierra que fluía leche y miel. Pero durante su viaje lo negaron al Señor. Se mofaron de él. Día tras día, porque le mostraba la bendición al Señor, y al segundo día ya ellos estaban quejándose otra vez. Pero nosotros podríamos decir, estos judíos eran bravos, estos israelíes eran bravos, no entendían. Duro de Pero servir. resulta que nosotros hacemos lo mismo. Sí. Constantemente estamos en queja con el Señor y vamos camino hacia la Canaán celestial. Pero a aquellos ninguno, y cuidado porque para nosotros puede caer la misma sentencia como le cayó a aquellos. Claro, también pero nosotros ¿qué podemos hacer. diferencia tuvo el pueblo de Israel? Porque 40 días nada más le llevó. Y en cambio a nosotros, ¿cuánto nos está llevando? 40 días que significaron 40 años. 40 años, exactamente. ¿Y a nosotros? 40 años. ¿Y a nosotros cuánto? Desde 1844 hasta esta fecha. Ya van por la 4ª generación Seguimos dando vuelta en el y desierto. seguimos dando vuelta en el desierto. Aquí dice, tenemos una clase de gente que será rechazada por Dios porque despreció la luz, la rechazan o no la siguen, se convertirá en tinieblas para ellos. La luz se convertirá en tinieblas para ellos. El amado Hijo de Dios hizo un inmenso sacrificio para poder rescatar al hombre caído y exaltarlo a su propia diestra, convertirlo en heredero del mundo y poseedor del eterno peso de gloria. El lenguaje humano no alcanza a expresar el valor de la herencia inmortal, la gloria, las riquezas y el honor ofrecidos por el Hijo de Dios son de valor tan infinito que está más allá de la capacidad del hombre y aún de los ángeles el dar una idea justa de su dignidad, su excelencia y su magnificencia. Ni siquiera los ángeles podrían llegar a decir claramente lo que el cielo tiene preparado para los redimidos, para los que le aman.
para los que aprecian las cosas del Señor. Imagínense perder todo eso. ¿Por qué? Por cosas que hoy, si es cosa del apetito, que entra por la boca y se va al vientre. Y se terminó. ¿Y por qué otras cosas podríamos llegar a ser despreciados por el cielo? Pues ya estuvimos analizando. Hay muchas maneras. El Señor realmente nos guarde, nos libre, ¿no? De despreciar el cielo por nada, porque todo lo que podríamos llegar a lograr en esta tierra es nada. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que de esto no quedará piedra sobre piedra. Todo será reducido a la ceniza. Aún los cuerpos humanos perdidos por causa del pecado quedarán ceniza. Después del milenio, ¿no? Donde no se levantará jamás el mal. Entonces, ¿de qué sirvió? ¿De qué sirvió rechazar al Señor por ganancias mundanales, por ejemplo? ¿De qué sirvió rechazar al Señor por satisfacer un momento del apetito? O aún por las pasiones bajas que mi mente exige por mi debilidad carnal. Y yo decido eso. Y entonces voy y transgredo la ley. Es más, el Señor Jesús la magnificó a la ley. Y uno podría decir, bueno, pero yo no cometo adulterio. ¿Seguro? ¿Cómo cometemos adulterio? ¿Cómo dice el Señor Jesús que cometemos adulterio? Mirando. Tomando a la mujer ajena y llevándola a mi pieza y... En doctrina. No solo eso. Mirando, pensando, Ahí está. observando, y eso va premeditando y imaginándose ideas en la cabeza. Utilizando mi mente yo estoy cometiendo adulterio. El que Porque pensó, dice- dice, ya cometió Porque pecado, dice, ya adulteró. en cualquier momento que yo pueda, va a ser mía o va a ser mío. En cualquier momento voy a esperar la oportunidad. Y ya pecó. Y entonces puede ser mi último momento. Puede ser hasta ahí que el Señor me tuvo paciencia. Y ahí me quedé afuera. Si los hombres sumergidos en el pecado y la degradación rehúsan estos beneficios celestiales, rehúsan participar de una vida de obediencia, pisotean las invitaciones llenas de gracia y misericordia y escogen las miserables, decidan presentar excusas. Ahí está el punto. Los que decidan presentar excusas y continuar en pecado y conformidad con el mundo serán dejados de lado con sus ídolos. ¿Hay excusa para el pecado? ¿Hay excusa para que pecar era bueno? Pero se demostró por tantos años que el pecado es malo, que no debiéramos ni siquiera considerarlo. Dice, llegará el día cuando no pedirán que se los excuse, cuando nadie querrá ser excusado, cuando Cristo venga en su gloria y la gloria de su Padre, rodeado de todos los ángeles del cielo, que lo escoltarán en su camino con voces de triunfo, mientras los acordes de la música más encantadora llegarán al oído, todos entonces tendrán interés. No habrá un solo espectador indiferente. La especulación entonces no cautivará el alma. Los montones de oro del usurero, que fueron una fiesta para sus ojos, perderán su atractivo. Los palacios que edificaron los orgullosos de la tierra y que fueron sus ídolos serán despreciados con náuseas y disgusto. Nadie invocará las tierras, los bueyes o
esposa con quien se acaba de casar como excusa para no participar de la gloria que resplandecerá ante sus ojos asombrados. Todos querrán participar, pero sabrán al mismo tiempo que todo eso no es para ellos. Tarde habrán entendido lo que se perdió de la primogenitura. Con oración fervorosa y agonizante suplican a Dios que no los deje a un lado. Los reyes, los poderosos, los encumbrados, los orgullosos, el hombre miserable, todos juntos se inclinarán ante la ante la presión de una angustia, una desolación y una miseria indescriptibles. Oraciones angustiosas, provenientes del corazón, brotan de sus labios. Misericordia, misericordia. Sálvanos de la ira de un Dios ofendido. Una voz les responde con terrible claridad y firmeza majestuosamente: puesto que llamé y me rechazasteis, extendí mi mano y no tuviste consideración de mí, por el contrario redujiste a la nada todo mi consejo y no quisiste saber nada de mis reprensiones, yo me reiré de vuestra calamidad, me burlaré de vosotros cuando os asalte el temor. Primero tenderá para siempre con el hombre mi espíritu, dijo el Señor, porque es longánime, es misericordioso, es paciente, bondadoso, puro amor, pero también llega un tiempo que es justicia. Y cuando llega la justicia, ya no hay marcha atrás. Hasta ahí llegamos. Entonces los reyes y los nobles, los poderosos, los pobres y el mezquino, todos juntos clamarán allí con gran amargura. Los que en los días de su prosperidad despreciaron a Cristo y a los humildes que seguían sus pisadas, hombres que no quisieron humillar su rango para inclinarse ante Cristo, que aborrecieron su despreciada cruz, se encuentran ahora postrados en el fango de la tierra. Su grandeza súbitamente los ha abandonado y no vacilan en inclinarse a la tierra y a los pies de los santos. Entonces comprenden con terrible amargura que están consumiendo los frutos de su propia conducta y que están llenos de sus propias argucias. Confiando en su supuesta sabiduría, rechazaron la recompensa sublime y eterna y la invitación celestial en favor de las ganancias terrenales. El resplandor y el oropel de la tierra los fascinaron y en su supuesta sabiduría se convirtieron en insensatos. Se gozaban en su prosperidad mundanal como si sus ventajas terrenales fueran tan grandes que podrían por medio de ellas tener méritos ante Dios y de esa manera asegurarse el cielo. El dinero era poder para los insensatos de la tierra. Dominados por las ambiciones mundanales, los consideraban sabios. Ahora su supuesta sabiduría es insensatez total y su prosperidad la causa de su destrucción. De nuevo resuenan los gritos provocados por una angustia terrible que destroza el corazón. Rocas y montañas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha venido, y ¿quién podrá estar firme? Huyen a las cavernas de la tierra para cubrirse, pero entonces no les sirven de nada. Querido hermano, su padre no analizó correctamente los principios relativos a los negocios. Usted los considera como los mundanos generalmente lo hacen, pero no
como Dios lo hace. Amar a tu prójimo como a sí mismo. ¿Lo ha hecho usted? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Si este mandato es obedecido, prepara el corazón para obedecer el segundo, que es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Acá hay algo que está destruyendo a muchos miles, que es el amor al dinero, la complacencia propia, ganancia deshonesta. Para ser rico, para tener abundancia, destruyo a mi prójimo. Lo trato como un miserable, un pobre, que no vale nada. Pensar que del otro lado, a la hora de la verdad, este va a estar del lado correcto y aquel va a estar del lado del que va a pedir a las piedras que caigan sobre él y que van a pedir misericordia, pero ya va a ser tarde. Está lleno el mundo de personas como esta, pero no solamente acá no se está refiriendo a mundanos que hacen esto, está hablando del pueblo. Al pueblo de Dios le habla, porque a los mundanos no necesita todavía. Eso ya lo hacen. Pero eso lo van a hacer el pueblo de Dios, van a llevar el mensaje a los que están en oscuridad. los que quedan del verdadero pueblo. Estos mensajes son para nosotros. Claro, aquí el Señor está diciendo a su pueblo, los que tienen la oportunidad de representarlo dignamente, de honrar al Señor en la vida de sus prójimos, y no lo hacen. Entonces viene el reproche y viene la sentencia por adelantado, porque esto que está escrito no es solamente letra muerta, es letra viva. Por eso esto va a pasar. Claro, por eso cuando dice quién estará firme, y nosotros tenemos que estar seguros quién va a estar firme, que son los 144.000. Por eso tenemos que ser parte de eso para estar firme. Tener las características de los 144.000. No saber cuántos son, si es literal, si es simbólico, eso es irrelevante para Dios. Y para nosotros debiera serlo. No tiene que ver con el número, sino que tiene que ver con las características, con su carácter. Y el Señor nos ayude, hermanos, porque realmente estamos en ese tiempo de tomar decisiones firmes, porque llega la hora en que ya se está de un lado o se está del otro. O obedecemos al Señor o nos perderemos. Que el Señor nos bendiga, realmente nos ayude a ser fieles hasta el último, hasta el fin. Amén. Yo quisiera